Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las noticias de este lunes 27 de enero. Iniciamos a nivel internacional. Vamos a hablar sobre el tema que está haciendo temblar los mercados del mundo. DeepSeek, un modelo chino de inteligencia artificial, ha tomado por sorpresa a la industria tecnológica y ha puesto a temblar los mercados del mundo. Hoy se han dado caídas sin precedentes de acciones de empresas tecnológicas y Eric Cifuentes va a explicarnos qué es lo que está pasando. Diana, lo que ha sucedido es una especie de un lunes negro para el Nasdaq y todo por DeepSeek, una nueva empresa china de inteligencia artificial que solo tiene un año de existencia y ha despertado asombro y consternación en Silicon Valley después de demostrar innovadores modelos de inteligencia artificial que ofrecen un rendimiento comparable al de los mejores chatbots del mundo, aparentemente a una fracción del costo. Ahora, su existencia puede ofrecer un contrapunto a la creencia generalizada de que el futuro de la inteligencia artificial requerirá cantidades cada vez mayores de potencia y energía y recursos para desarrollarse. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump hizo un anuncio de inversión de más de $500 mil millones en inteligencia artificial. Ahora, el modelo de DeepSeek parece ser solo una fracción de lo que se requiere para OpenAI o los mejores productos de Meta. La eficiencia mucho mayor del modelo pone en duda esa necesidad de grandes gastos de capital para adquirir los últimos y más potentes aceleradores de la inteligencia artificial de empresas como Nvidia. Ahora, Nvidia estableció el día de hoy un récord al perder más de $500 mil millones en capitalización de mercado, lo que hizo que el Nasdaq cayera en casi un 4%. La aplicación fue descargada más de 2 millones de veces, estos son cifras hasta el 25 de enero, y en las tiendas de aplicaciones de Apple en China, Estados Unidos y Canadá fue número 1. Algunos están llamando este momento el momento Sputnik en la inteligencia artificial. Ahora bien, si existe un inconveniente de DeepSeek es que no responderá ninguna pregunta sobre la masacre de la plaza Tiananmen de 1989. Ahora, este puede ser un momento donde las empresas pequeñas tendrán mayor acceso a la inteligencia artificial. ¿Será un gran avance? Bueno, pronto lo sabremos. Las repercusiones también se han sentido en Canadá. El dólar canadiense, que el viernes se negociaba a 69,75 centavos de dólar, hoy estaba a 69,53. Las acciones de Toronto también bajaron este lunes, con el sector tecnológico de Canadá presentando el principal declive de la sesión. Ahora sí vamos a pasar a temas nacionales porque Melanie Joly se va a reunir con Marco Rubio este próximo miércoles. Los responsables de las relaciones internacionales de Estados Unidos y Canadá se van a reunir este miércoles, así lo confirmó en el día de hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly. Escuchemos. First and foremost, our objective is to make sure that we prevent tariffs, and we believe that we can do so. How can we do so? Primero que todo, nuestro objetivo principal sigue siendo prevenir la imposición de aranceles. ¿Cómo pensamos hacerlo? Seguiremos conversando con nuestros socios y contrapartes en los Estados Unidos. El miércoles iré a Washington a reunirme con Marco Rubio y también estaré en contacto con Tom Holland, el encargado de la frontera del presidente Trump. David y yo también hemos estado en conversaciones con él porque, como saben, el presidente Trump se ha estado refiriendo mucho al tema de la frontera y nosotros tenemos un muy buen plan para la frontera. Joly también dijo a los periodistas que hablará con los ministros de
Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y de México y algunos miembros también de la Unión Europea de 27 naciones. El gobierno de Canadá sigue con sus esfuerzos para intentar evitar que Donald Trump cumpla con su amenaza de imponer un 25% de aranceles a los productos canadienses. Y vámonos con temas de la provincia de Ontario, porque la expansión de venta de alcohol del Premier Ford le costará a la provincia $612 millones, mucho más que lo que se había dicho originalmente. El organismo de control presupuestario de Ontario estima que la decisión del gobierno de acelerar la implementación de las ventas de alcohol en tiendas de conveniencia le va a costar a la provincia más de $600 millones, casi 3 veces más de lo que el gobierno de Doug Ford dijo que costaría. El director de responsabilidad financiera dijo en su informe publicado en el día de hoy que la expansión de venta de cerveza, vino y cócteles enlatados en tiendas de conveniencias, en grandes cadenas de supermercados y en tiendas de comestibles costará en total $1.400 millones hasta el año 2030. Pero de esa cantidad, $612 millones se deben únicamente a la aceleración del cronograma para la implementación. Recuerden ustedes que el plan anterior del Premier Ford era expandir las ventas de esas ofertas alcohólicas al año 2026, cuando vencía el contrato con The Beer Store, pero en mayo anunció que eso sucedería en el 2024. La provincia dijo que mediante un acuerdo de implementación temprana, Ontario le iba a pagar a The Beer Store $225 millones para ayudarla a mantener las tiendas abiertas y a los trabajadores empleados. Ese anuncio desató por primera vez las especulaciones sobre una convocatoria de elecciones anticipadas, pues la venta de alcohol en tiendas de conveniencia había sido una de las promesas de campaña de Ford. Durante meses, el premier se negó a contestar si esta medida era parte de sus planes de convocar a unas elecciones anticipadas en la provincia antes de la fecha prevista, que era junio del 2026, y esas dudas quedaron despejadas la semana pasada cuando finalmente confirmó que este miércoles convocará a elecciones. Bueno, pues después de salir este informe de lo que le va a costar a la provincia este adelanto en la expansión de venta de bebidas alcohólicas, obviamente que vino la reacción de la oposición. La líder liberal Bonnie Crombie dijo que esto demuestra que Doug Ford tiene las prioridades equivocadas. Ella escribió lo siguiente: ¡qué desastroso desperdicio de dinero! Una vez más, Doug Ford ha sido atrapado con las manos en la masa. Dijo que la prioridad del premier era entregar el dinero de los contribuyentes a las grandes empresas cerveceras y a sus amigos multimillonarios estadounidenses, que son los dueños de los 7-Eleven y Costco, en lugar de conseguir que la gente tenga un médico de familia. Y a propósito de Doug Ford, Ontario, las elecciones y la oposición, los liberales en la provincia le han pedido a la Real Policía Montada que adelante un informe sobre su investigación del Green Belt, del Cinturón Verde. Los liberales de Ontario le están pidiendo a la Real Policía Montada que proporcione una actualización de la investigación criminal que están haciendo sobre el escándalo del Cinturón Verde de Doug Ford antes de que los votantes acudan a las urnas el próximo mes. El diputado provincial liberal John Fraser le escribió directamente una carta al comisionado de la Real Policía Montada, Mike Duhamel, durante este fin de semana, donde solicitan lo siguiente: dado que el premier tiene la intención de convocar a elecciones anticipadas este miércoles, ahora es urgente que la Real Policía Montada proporcione una actualización de esta investigación antes de que los ciudadanos de Ontario emitan sus votos el próximo mes. Así escribió en la carta Fraser. Bueno, en respuesta, a la Real Policía Montada dijo lo siguiente: la Real Policía Montada entiende que este es un tema de gran interés para los ciudadanos de Ontario. Estoy de acuerdo con esa evaluación. Recordamos que en octubre del 2023 la Real Policía Montada inició formalmente una investigación sobre la decisión del gobierno de Doug Ford de abrir las tierras protegidas del Cinturón Verde para el desarrollo inmobiliario, lo que los liberales llamaron un regalo de $8.300 millones a un grupo selecto de desarrolladores ricos. La investigación de la Real Policía Montada se produjo precisamente un año después de que la entonces auditora general Bonnie Lynsk emitiera un informe en el cual se concluía que la decisión de Ontario de abrir las tierras protegidas del Cinturón Verde al desarrollo de viviendas favorecía a promotores vinculados al jefe del gabinete del ministro de Vivienda.
Ford acabó revirtiendo su polémico plan y dejando sin efecto la apertura del cinturón verde, calificándolo como un error, pero eso no ha impedido que sus oponentes políticos y las autoridades hagan preguntas y que haya una investigación en curso. Ontario creó el cinturón verde en el 2005 para proteger tierras agrícolas y ambientalmente sensibles en la zona del Gran Golden Horseshoe del desarrollo. Y por otro lado, la Federación de Contribuyentes va a demandar a Canada Revenue. Escuchen esto. La Federación de Contribuyentes de Canadá anunció hoy que está llevando a los tribunales a la agencia de recaudación del país, Canada Revenue, por el cobro, ellos llaman ilegal, del aumento del impuesto a las ganancias de capital. La Federación dijo que ya depositó una solicitud de revisión judicial de esta política. Vamos a escuchar a su presidente. The Canadian Taxpayers Federation is taking the Canada Revenue Agency to court for enforcing the undemocratic. La Federación de Contribuyentes Canadienses está llevando a la agencia recaudadora Canada Revenue a los tribunales por ejecutar el ilegal y antidemocrático aumento del impuesto a las ganancias de capital. Este impuesto viola un principio fundamental de la democracia canadiense y es un agujero en la economía canadiense. El lema: no puede haber tributación sin representación. No es solo un eslogan pegadizo, es algo que está consagrado en la Constitución de Canadá. Significa que es el Parlamento quien debe aprobar los aumentos de impuestos, pero el gobierno falló en introducir la ley, en debatir la ley y en aprobar la ley, y con unas elecciones a la vuelta de la esquina probablemente nunca lo hará. Sin embargo, burócratas de Canada Revenue, que no han sido elegidos por el pueblo, están colectando miles de millones de dólares de los canadienses a través de este antidemocrático aumento de impuestos. El gobierno de Trudeau no puede culpar a nadie más que a sí mismo por este desastre. El gobierno fue quien decidió no aprobar el aumento del impuesto a las ganancias de capital junto con el presupuesto del gobierno, fue quien eligió prorrogar el Parlamento, y los canadienses no deberían tener que pagar por los errores de este gobierno. Los canadienses no deberían pagar un aumento de impuestos que nunca fue aprobado por el Parlamento y que probablemente nunca lo será. Recordamos que en el presupuesto federal de abril se anunció un aumento del monto imponible a las ganancias de capital, es decir, las ganancias que las personas o las empresas obtienen al vender un activo, como por ejemplo una acción o una segunda vivienda. Las nuevas normas aumentaron la tasa de inclusión de la mitad a 2/3 de las ganancias de capital superiores a $250,000 para las personas físicas y para todas las ganancias de capital también de corporaciones y fideicomisos, lo que significa que esa parte de la ganancia de capital se grabaría como ingresos regulares. La legislación para introducir oficialmente los cambios en las ganancias de capital se presentó ante la Cámara de los Comunes, pero ahora está esencialmente muerta después de que el primer ministro Justin Trudeau pidiera que se prorrogara el Parlamento. Pero la Agencia de Ingresos de Canadá sigue utilizando la tasa de inclusión más alta porque el gobierno aprobó una moción de medios y arbitrios en el Parlamento, lo que quiere decir que lo está colectando. La revisión judicial que se ha solicitado al Tribunal Federal es para que ordene a Canada Revenue que deje de cobrar el impuesto a la tasa de inclusión más alta. Y vamos a la carrera por el liderazgo liberal porque Karina Gould ha aceptado el reto de debatir con Freeland. La candidata al liderazgo por el Partido Liberal, Karina Gould, conversó con 20 minutos y allí aceptó el reto de los debates entre los candidatos que fue planteado por Chrystia Freeland, y además aseguró que Ford está convocando elecciones en Ontario sin ninguna necesidad. Escuchemos cómo nos lo dijo Karina Gould. Yo no entiendo por qué el primer Ford lo está haciendo, porque ya tiene un gobierno de mayoría y a un momento en cuanto necesitamos todos enfocándose en proteger a Canadá contra los Estados Unidos, él no debería estar distraído en una elección, mientras que la economía de Ontario y los empleos de Ontario están en peligro. O sea que no ves necesidad de que se hagan unas elecciones ahora en Ontario. Correcto. Dices que sabes debatir. Chrystia Freeland le hizo un llamado a los demás candidatos para que se comprometan a participar en 4 debates, 2 en inglés y 2 en francés. ¿Tú aceptas el reto? Absolutamente. Yo creo que eso es algo muy importante. Es una parte de la política muy importante para que los miembros del partido pueden escuchar las ideas, la manera de cómo hablamos y ver cómo podemos debatir
antes que hagan su selección para el próximo liderazgo, porque no solo estamos tratando de ser primer ministro, pero también el líder del partido, y sea en abril o sea en octubre o en los meses entre que vamos a tener una elección federal, y la persona que gana el liderazgo va a ser la persona que lidera el partido en las próximas elecciones, y necesitamos a alguien que está preparado para ir a esas elecciones y demostrar la mejor opción para el Partido Liberal. La entrevista completa, Karina Gould, está en nuestro canal de YouTube Ondas FM. Ahora hacemos una brevísima pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las noticias a nivel internacional. Vamos a hablar sobre el episodio de tensión entre Petro y Trump. La rápida y tensa escalada que se dio el domingo entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos sigue llenando los titulares del mundo. Hoy las aguas parecen haber bajado tras la aceptación del gobierno colombiano de recibir los vuelos con deportados, pero vamos a hacer una cronología primero de lo que sucedió ayer. Todo empezó a primera hora de la mañana del domingo cuando Gustavo Petro informó que había desautorizado la entrada a aviones militares norteamericanos con migrantes colombianos que estaban siendo deportados. Petro estableció en su publicación que lo hacía hasta que Estados Unidos estableciera un protocolo de tratamiento digno a los migrantes. En otro post también escribió: no me exijan recibir a los deportados de Estados Unidos esposados y en un avión militar. Nosotros no somos colonia de nadie. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas contra Colombia que incluían un aumento del 25% de aranceles a los productos colombianos, que además sería aumentado a un 50% en una semana, así como revocaciones de visa a funcionarios y otras medidas en represalia. La situación siguió escalando y a los pocos minutos Colombia también anunció medidas similares contra Washington al amenazar con aranceles del 25% a los productos estadounidenses. Pero horas después la Casa Blanca publicó un comunicado anunciando que Colombia había aceptado todos los términos del presidente Trump y que permitiría la entrada de migrantes en aeronaves militares de los Estados Unidos. Dice así el comunicado que publicó la Casa Blanca. Basado en este acuerdo, los aranceles y sanciones se mantendrán en reserva y no serán firmados a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza permanecerán en efecto hasta que el primer vuelo con deportados colombianos sea exitosamente retornado. Los eventos de hoy dejan claro al mundo que América vuelve a ser respetada. El presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente aceptando la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en los Estados Unidos, concluyó la Casa Blanca, mientras que el gobierno colombiano anunció el acuerdo de esta manera. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica
que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Por el momento ahí quedó resuelto el impasse entre Estados Unidos y Colombia, pero sin duda ya hay una mancha en las relaciones entre ambas administraciones, la administración Petro y la administración Trump. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos nevisca y nieve en la noche con temperaturas entre -6 y -5. En Ottawa estará seminublado con temperaturas mucho más bajas entre -12 y -14. En Montreal también bajas temperaturas entre -10 y -15. Hay nieve pronosticada en horas de la noche mañana en Montreal. En Vancouver estará soleado con temperaturas entre 6 y 0 grados y también cielos despejados en Calgary con temperaturas entre 9 y 0 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.